Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar sobre la negociación de esta época del año, todos los años, que es la del aumento al salario mínimo para el año siguiente. Estamos a 3 días de que se venza el plazo para que este aumento se logre por acuerdo y hay una diferencia enorme de más de 60.000 pesos, que suenan poco, pero es enorme en términos porcentuales, entre lo que ofrecieron los empresarios ayer, que fue 4%, y lo que están pidiendo las centrales obreras, 12% dice la CUT y la CGT ha pedido ¿cuánto? 10%. Entre 10 y el 12% las centrales obreras. ¿Cómo se puede zanjar esta discusión? Bueno, para eso estamos hoy con el presidente de la CUT, que es Diógenes Orjuela, y con el presidente de la Confederación General de Trabajadores, Julio Roberto Gómez. Bienvenidos los dos. Bueno, Claudia, como siempre. Muy amables. Buenas tardes. Bueno, siempre que uno oye a los empresarios decir es que no se puede lo que piden las centrales obreras, pues oye una gran cantidad de argumentaciones técnicas de lo que esto significaría en materia de desempleo, en materia de ralentización del mercado, de falta de crecimiento de las empresas, etcétera, etcétera. Pero ustedes insisten en que sí se puede más. Yo quisiera oír los argumentos para eso. Bueno, nosotros consideramos que el país debe mirar hacia el futuro con mucha claridad. Se puede perfectamente un incremento salarial del 10 o del 12% sin ninguna clase de dificultades. Es que no podemos condenarnos a que dentro de 50 años estemos discutiendo exactamente lo mismo. Precisamente por ello la CGT dijo, démosle cumplimiento al mandato constitucional que habla de salario mínimo vital. Estamos hablando de un salario que sea suficiente para que un trabajador con su familia pueda vivir con decoro, pueda vivir con dignidad. Sabemos que de la noche a la mañana no se puede dar el salto de 781.000 pesos a 1.600.000 pesos, pero por lo menos que comience ese proceso. O sea, ustedes cuando plantean 10% o 12% en el caso de la CUT, hoy es para que año tras año sea mínimo de eso, de manera que se pueda llegar a lo que realmente, digamos, alivie el mínimo vital de una familia. Hay dos cosas que son claras. Ni es cierto que subir salarios genera inflación, ni es cierto que genera desempleo. Si eso fuera cierto, los países desarrollados que tienen salarios mínimos elevados, por encima de los $1.000 y de los 1.000 euros en el caso de Europa, tendrían la peor inflación del mundo y tendrían el más alto índice de desempleo del mundo. Es todo lo contrario. Tienen las menores inflaciones y tienen los menores índices de Pero tiene una desempleo. economía más dinámica, ¿no? Esa es la discusión que en eso coincidimos todas las centrales. Lo que nosotros ligamos la discusión de un alza de salarios, ¿cierto?, que puede ser en el tiempo programada y con una revitalización de todo el aparato productivo. Si la gente tiene más ingresos, compra más, y el que produce va a producir más, y eso es lo que nivela la inflación. Lo otro es que el gobierno simplemente subiera salarios y le terminara haciendo un favor a los empresarios, pero esa cifra, eso no es cierto, eso, ningún país se ha desarrollado con bajos salarios. O sea, pero ustedes lo que dicen es, digamos que mágicamente si se le ponen 90.000 pesos más a los trabajadores el próximo año, entonces la economía se va a dinamizar porque va a haber más gasto y ya. Naturalmente que sí, pero es que ni con el 10%, ni con el 12%, ni con el 50%, ni con el 80% la gente va a salir de pobre. Eso hay que decirlo con toda claridad. Pero por lo menos que vayamos escalando hacia el establecimiento de un salario justo que permita que un trabajador con su unidad familiar vivan con dignidad. Es que nosotros no somos tan locos como para decir, vea, dóblese el salario mínimo legal. Sabemos que eso es imposible, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero paulatinamente sí se puede ir elevando el salario mínimo legal. Pero todas las empresas estarían realmente, ¿creen ustedes, según los estudios, en condición de hacer eso? Porque hay unas que tienen unas ganancias pues enormes, exorbitantes, y uno, bueno, pensaría que de pronto sí, pero hay unas que no tienen esas ganancias enormes. Entonces, ¿cómo se puede hacer para todo el mundo igual? Una decisión económica tiene que ser una decisión también jalonada por el Estado de revitalizar
de revitalizar el aparato productivo, tomar medidas arancelarias para proteger el mercado interno, impulsar el mercado interno, impulsar los renglones de la economía nacional que permitan mayor consumo. Es que si eso fuera cierto como se plantea, entonces también diciembre sería el mes más inflacionario. En diciembre es cuando más compra la gente. ¿Y por qué compra? Porque tiene unos centavos más, el cálculo es un 30% más. Y entonces ni diciembre es el mes inflacionario más grande, ni el mes de menos desempleo en la historia. ¿Y qué hacen los empresarios para esa mayor compra que hay en diciembre? Se preparan desde antes. Normalmente todas las empresas producen más en agosto, septiembre, octubre, de acuerdo a los renglones que vayan a cubrir. La discusión nuestra es la ligazón del salario mínimo a un ejercicio de revitalizar la economía. Bueno, ayer en la discusión que tuvieron, pues dejaron los empresarios en evidencia que les preocupa el proyecto que hace curso en el Congreso para dar una prima extralegal, ¿verdad?, de medio salario mínimo, que es la propuesta del senador Álvaro Uribe. ¿Ustedes, cuál es la posición? ¿Ustedes estarían dispuestos a decirle al senador Uribe, todos los que han votado a favor de ese proyecto en primer debate, no lo hagan, archívenlo, porque preferimos que en vez de eso nos den 2 puntos más? No, es que esto se ha convertido, Claudia, en un pretexto para hacer un ofrecimiento decente en materia de salario mínimo legal. Los empresarios saben que no va a salir este año nada en torno a la famosa prima de carácter extraordinario para quienes devenguen hasta 3 salarios mínimos. No va a salir nada. Es decir, los tiempos no dan. Si acaso eso irá a una discusión el próximo año. Y eso tiene que pasar por varias vueltas, tiene que ir a la plenaria. Es decir, ese es un camino. Si para el tema de lo que tiene que ver de la disminución de los aportes en salud de los pensionados, del 12 al 4%, se surtió una situación de prácticamente un año. Esto no sale de la noche a la mañana, es un pretexto. Por eso nosotros le hemos dicho al sector empresarial, hagan un ofrecimiento que nos permita aproximarnos y cuando venga la hora de la discusión de la famosa prima, nos sentamos y discutimos. Pero nosotros, ¿cómo vamos a salir ahora a decirle al senador Uribe, retire ese proyecto de ley? Porque la gente que va a decir, están en contra de que la clase trabajadora tenga un alivio. Pero en todo caso, ese proyecto de ley ha sido muy criticado en el sentido de que es como un dulce ahí, porque tampoco es mucha plata, que realmente sí dificulta en este momento una buena negociación del salario mínimo. Es que es la diferencia frente a lo que nosotros planteamos. Lo que nosotros planteamos no es una cosa improvisada, ni de poner un alza a discutir acá o los salarios acá en el momento. Lo de nosotros es una discusión de más largo alcance. Nosotros preferiríamos, si nos aprobaran una prima no nos vamos a oponer, pero nosotros preferiríamos una proyección de incremento salarial 4 o 5 años, que como lo ha señalado Julio Roberto, pudiese inclusive doblar los salarios. O sea, que en vez de tramitar esa ley, claro, Uribe, tramiten una ley para que se haga una proyección. Puede ser, eso puede ser una decisión política también del gobierno, tomarla como una. Pero eso tiene que ir ligado a una discusión también del gobierno con los empresarios, protegiéndolos, impulsándolos, tomando medidas arancelarias, subsidios, lo que sea, y definir en qué renglones sobre todo, para algo que yo a veces lo doy como un ejemplo, que el señor que produce 50.000 bicicletas, como la gente va a tener más plata, él pueda vender 100.000 bicicletas en un proceso que de 5 años, entonces así él no queda golpeado y así no hay inflación. Supongamos que los empresarios compran ese argumento y dicen, listo, esto no va a salir ahora, lo de la prima extralegal, entonces no dejemos que siga intoxicando la negociación, pero sí hay otro gran punto de incertidumbre que es el proyecto de ley de financiamiento. Hoy van, a la hora que salga este programa al aire, ya van a haber presentado unos nuevos ajustes. Y ahí lo que se ha visto es que empresas, digamos, que generan mucho empleo, como las que hacen las gaseosas, las bebidas azucaradas en general, los bancos, pues hasta este momento que grabamos este programa, van a tener una carga tributaria importante. Ante esa incertidumbre, ¿cómo se puede negociar el aumento al salario mínimo? No, este proyecto de financiación, que es una reforma tributaria, las cosas hay que llamarlas por su nombre, es una reforma tributaria. No nos hemos repuesto de la reforma tributaria, la última de Santos, que llevó el IVA del 16 al 19%, para que aparezca una reforma tributaria. Yo
Llevo muchísimos años en el movimiento sindical y es la primera vez que veo un gobierno que presenta un proyecto de reforma tributaria dentro de los primeros 100 días. Yo creo que eso es profundamente impopular y no es lo más inteligente. Y fruto de la lucha de los trabajadores es que se ha logrado que se saque el IVA. Eso tampoco es fruto de la gratuidad ni de la generosidad de nadie, es fruto de la lucha de los trabajadores. Ahora quedan gravitando ahí una serie de situaciones sumamente complicadas en materia de impuestos que van a afectar el consumo y que van a afectar de una manera absurda a la clase media. Nosotros estamos obligados a defender a la clase media, porque es que la clase media es sustento fundamental de la democracia, porque quienes estamos por debajo de clase media, la aspiración es llegar ahí. Es decir, para que tener sociedades totalmente pero distintas. Así como los trabajadores dicen, esto va a afectar, o la gente en general, no solamente los trabajadores, esto va a afectar a la clase media, las empresas también dicen, esto nos va a afectar. Entonces, en este momento de negociación de salario mínimo, pues el hecho de que esté esa reforma tributaria o como se llame en curso, juega su versión. Juega mal a favor, mal en contra de las empresas y mal en contra de los trabajadores. Genera todos los problemas que tú quieras en la discusión, pero si se pueden ir dando cuenta ustedes, indiscutiblemente lo nuestro va en una vía que es la de aumentar el consumo interno y todo lo que sea impuesto al valor agregado está generando una disminución en el consumo y eso no va a aportarle nada a la revitalización de la economía de la cual todo el mundo está hablando. La economía no se va a revitalizar si no hay más consumo interno, si no se fortalece el mercado interno y eso tiene un solo nombre, es mejorar el poder adquisitivo de la población. Bueno, pero con acompañado de todas las medidas económicas y no es una voluntad solo de los empresarios, revitalizar la economía con medidas económicas para fortalecer la agricultura, la agroindustria, las manufacturas, eso tiene que ser una decisión política y económica del gobierno para jalonarla. Bueno, pero con este escenario en que coincide la negociación, con esto que ya hemos dicho, pues las posibilidades de que de aquí al 15, o sea, de aquí al sábado, se logre un acuerdo, pues son mínimas, ¿no? Porque además el proyecto de ley de financiamiento va a seguir en discusión en sesiones extras ya citadas para la próxima semana. Tendremos que decir, no hay manera de que este año se saque el proyecto por acuerdo, sino que va a ser el aumento por acuerdo, sino que va a ser por decreto. No, yo no haría tal afirmación. El año pasado nosotros terminamos negociando el 30 de diciembre en el despacho del presidente de la República, que fue cuando se llegó al 5.9%. Aspiramos a que esto no se vaya hasta el 30, pero bueno, la semana entrante podemos hacer algunas sesiones de la Comisión Permanente de Concertación, porque el plazo va hasta el 15. Surtido ese plazo legal, hay 48 horas para que cada parte diga por qué no se llegó a un acuerdo. Y el gobierno queda facultado para citar a las partes en la búsqueda de ese acuerdo. Es que yo creo que lo inteligente para el sector empresarial, para un gobierno que comienza, y también para el movimiento sindical es propiciar ese acuerdo. Nosotros no hemos dicho la última palabra, nosotros hemos hecho una propuesta, pero lógicamente que si a uno le dicen no, es el 4%, pues es muy complicado. La CUN estuvo el año pasado en el acuerdo precisamente por los impactos de la anterior reforma tributaria, pero lo lamentable de ayer es la propuesta de los empresarios y que el gobierno no haya colocado cifras. Yo creo que ayer debían haber aparecido todas las cifras. Eso pone en serias dificultades la posibilidad del acuerdo, porque la brecha está muy grande. Nosotros diríamos que el balón hoy está en el campo de los empresarios y del gobierno, cómo hacer que la brecha que hay entre la propuesta nuestra y la de ellos se disminuya. Sí, eso llamó mucho la atención porque el gobierno había anunciado como a gran cosa dos cosas. Uno, que por primera vez el presidente, eso fue ya hace como un mes y medio, fue a la comisión de concertación, ahí estuvo con ustedes, que eso nunca había pasado, en fin. Y segundo, que esta vez el gobierno iba a proponer una cifra, que no simplemente iba a esperar a decir, ya que no se pusieron de acuerdo, la cifra es esta, sino que el gobierno iba a proponer una para que fuera parte también de la discusión. Se supone que era ayer y no lo hizo. ¿Qué saben de por qué y el no gobierno lo hizo? También en campaña anunció que iba a subir salarios. Bueno, esa no, es pero otra yo discusión. creo que ya no depende, y lo digo con mucha franqueza, no depende de la ministra del Trabajo. Lo que pasa es que los ministros del Trabajo, en Colombia, en muchos países del mundo, son la ambulancia funeraria que recoge los muertos y los heridos que dejan las medidas económicas desde los despachos económicos.
Entonces me imagino que si no hay una señal desde el Ministerio de Hacienda para que ella pueda manejar una cifra, esa es la situación de fondo. Espero que entre hoy y mañana y el viernes, inclusive el sábado, se libere esa cifra de una vez por todas, que el gobierno coloque las cartas sobre la mesa precisamente para saber de qué estamos hablando, porque de lo contrario entonces estamos en una especie de juego donde hay un tabú en la mesa. No hay que jugarlo con transparencia. Si el gobierno está pensando, digo una cifra cualquiera, en el 8, pues propóngalo. Y ya miraremos nosotros si nos movemos o no nos movemos. La ministra estuvo aquí hace 8 días, yo creo exactamente, y ella decía algo así como que sí, los empresarios deben hacer un esfuerzo, y yo de corazón creo, pero pues yo tengo que respetar a los técnicos del Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera. Y ese día había salido la cifra de productividad, que aunque subió con respecto al año pasado, subió muy poquitico, 0,52%. Entonces ella también llamaba a que los trabajadores entendieran pues que técnicamente hay unas dificultades para hacer un aumento enorme, porque la productividad de Colombia es una productividad muy baja. Pero hay dos cosas que son claras. El presidente Duque anunció en campaña rebajar impuestos a los empresarios y subir salarios. En la reforma tributaria les está haciendo un premio bastante grande, casi 10 billones de pesos a partir del 2020. Nosotros decimos, la otra parte también debe hacerse, porque los empresarios no pueden decir que están siendo golpeados porque ellos en la reforma tributaria se les está dando una suma muy respetable, y creemos que ellos también deben aportar en ese sentido. O sea que las dos cosas deben ser equilibradas, porque la ministra ayer dijo que se habían encontrado con una situación fiscal que desconocían, y prácticamente entonces dijo que eso no se iba a poder hacer así. Eso dificulta mucho todas estas posibilidades del acuerdo. Sí, pero hablemos de lo de la productividad, porque también, y creo que incluso el año pasado, por estos mismos días, estaba usted, Julio Roberto, aquí en este programa, y fue negativa, y ha sido negativa por varios años. La pregunta siempre es, bueno, pero ¿qué ofrecen los trabajadores para que Colombia sea más productiva? ¿Por qué tiene que depender esto solamente de los empresarios? Porque la fuerza laboral no puede, y ustedes como dirigentes sindicales, decir, mire, aportamos esto. La productividad global fue del 0,52 y la productividad del trabajo, es decir, la contribución del trabajo a la productividad fue de 1,69%. 1,69. Entonces, consecuencialmente, nosotros estamos diciendo, eso debe ser considerado lo mismo que lo que significó el IVA llevarlo del 16 al 19, un impacto negativo sobre los ingresos de los trabajadores de dos puntos. Ahí prácticamente nos ubicamos en una cifra del 7, y nosotros estamos diciendo algo de recuperación para ver si algún día construimos ese mandato constitucional de salario mínimo vital. Nosotros presentamos el cuadro de productividad laboral versus la productividad de todos los factores. En los últimos 10 años siempre la productividad laboral ha sido alta, más alta que la productividad total. Eso lo que muestra es que la fuerza laboral sí está haciendo un aporte importante, más que el aporte del mismo capital en cada sector de la producción. Yo no tengo la cifra acá, pero uno y tanto es bueno con respecto al resto de países de la región, o sea, la productividad laboral lejos de alcanzarla. Sí, claro, la productividad. Pero también entre más adelanto tecnológico hay, porque cada avance tecnológico que hace un empresario está mejorando su productividad del capital, y también ayuda a mejorar la productividad del trabajo porque le está dando mejores instrumentos a los trabajadores. Pero la diferencia entre la productividad total de los factores y la productividad laboral en los últimos 10 años tiene un acumulado, una diferencia de 17 puntos. O sea, la traducción de esto para quienes no entiendan mucho, los trabajadores están aportando más que el capital. No son los culpables de que la productividad de Colombia sea baja. Ese sería el titular, según las centrales. No, de ninguna manera. No, con las cifras. La contribución del trabajo a la formación bruta de capitales y al desarrollo de este elemento tan importante en la vida de las empresas es altamente positivo. Tengo que hacer una pausa para comerciales, pero cuando regresemos quiero que hablemos de lo siguiente. ¿Por qué los empresarios llegan, dicen, mire, tome 4%, cifra única de todos los gremios, y los trabajadores, unos que el 10, otros que el 12, y entonces después se conoce un documento que dice que habían dicho que 6.6. ¿Por qué no se ponen de acuerdo entre los trabajadores? Esa es la pregunta cuando regresemos a Mejor Hablemos.
Estamos hablando sobre la negociación del aumento del salario mínimo para el 2019. Nos acompañan Julio Roberto Gómez, que es el presidente de la CGT, y Diógenes Orjuela de la CUT. ¿Por qué usted llega con propuesta del 10, Diógenes con propuesta del 12? ¿Por qué no se ponen de acuerdo antes para llegar con una postura unificada? Pues sería lo ideal que nos pudiéramos poner de acuerdo. Pero si miramos la cifra, la distancia es mínima. Es decir, ese no es el problema. Porque si los empresarios dicen, bueno, estamos de acuerdo con la del 12, no nos molestamos. Los empresarios y el gobierno dicen, no, estamos de acuerdo con el 10, no creo que los compañeros de la CUT se vayan a molestar. Es decir, pero de pronto sí, porque les están bajando 2 puntos, ¿o no? No. En algo hemos avanzado las centrales, yo lo reconozco, es asesorarnos de equipos económicos buenos. Nosotros tenemos un equipo muy bueno en eso. Y la decisión final está en los componentes y qué tanto de los componentes. Nosotros, por ejemplo, para llegar al 12 estamos planteando la recuperación de 4 puntos de la brecha entre la productividad laboral y la productividad total de los factores. Ellos creo que toman un poco menos. Igualmente, otro componente nuestro es la brecha de la inflación, que es la brecha entre la inflación de los sectores de menos recursos, que siempre es más elevada que la inflación media y que la inflación de los... La inflación golpea más a los más pobres. Claro, ese es un lío muy grave, y el salario mínimo es para los más pobres. Entonces, las diferencias que surgen de 1, 2 o 3 puntos tienen que ver con lo que el monto que le colocamos a los factores que componen la fórmula general. Pero, a ver, si ustedes llegan, Diógenes con 12, Julio Roberto con 10, pues ya de plano descartan la propuesta de Diógenes, porque si la CGT está dispuesta al 10, pues como para qué vamos a pensar en el 12, ¿no? No, en general no ha sucedido, ¿no? No, porque es que el problema no es, claro, por pedir nadie se ha quebrado. Y esa es una tesis también en economía. Pero la diferencia radica fundamentalmente en la forma en que se hacen los estudios. No, yo le entiendo eso, pero lo que digo es que si llegan con un número distinto, pues usted le tumba la oferta o el pedido a Diógenes. No, hubo una ocasión en que la CGT creo que pidió el 10, la CUT el 12 y llegó la CTC y pidió el 14. Entonces, en una especie de subasta, no. Yo creo que hacia el futuro sí, nosotros tenemos que hacer una autorreflexión y es hacer todo el esfuerzo por llegar con una cifra unificada, porque creo que eso contribuye, pero no es el factor determinante. Eso se convierte también en otro pretexto para decir, entonces nosotros nos vamos por lo más bajo. Pues en una ocasión el doctor Botero, cuando estaba en FENALCO, dijo, no, pero es que vea ese mundo de propuestas, y entonces así nosotros nos vemos impedidos de hacer una oferta. Oiga, pues hagan la oferta por el lado que consideren más conveniente. Tienen de dónde escoger. Claro, y van a coger siempre la más baja entre las centrales obreras. Entonces, ¿para qué entonces la CUT dice 12? Si hay uno que está dispuesto a que sea menos. No, pero lo que está mencionando no sucede porque nunca nos hemos desestimado las cifras ni la composición de las cifras. Y los empresarios, si hacen modificaciones en sus propuestas, nosotros discutimos entre nosotros también la posibilidad de llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos, o como el año pasado, CTC y CGT firmaron el acuerdo, nosotros decidimos no firmarlo. ¿El año pasado se negoció por cuánto por debajo de lo que ustedes pedían? En el global como 4 puntos por debajo. 4 puntos. 4 puntos por debajo. Y es decir, si hacemos las cuentas, ¿quiere decir que ustedes estarían dispuestos como al 6 no, este año? Habían apuestas de que el año pasado no llegábamos al 5, y llegamos al 5.9%. Y esto se trata también de una construcción democrática. Hay que hacer un esfuerzo por llegar con una cifra unificada, que eso nos permite también evitarle una disculpa ya no pasó. A ciertos sectores. Bueno, este año no pasó. Me queda un minuto a ver si logramos explicar algo que fue muy confuso hace unos días. Ustedes dicen 12 CUT, 10 CGT, pero salieron los documentos internos de discusión de ustedes y el de la CUT decía 6.2 y el de la CGT 5. Es como, ¿por qué se hacen la discusión interna de cuánto sería lo mínimo que puede subir el salario mínimo? Están pidiendo casi el doble de lo que muy la breve. La CGT CGT nunca planteó el 5 en la Comisión de Productividad. La CGT, inclusive desde ahí, ya tenía definida una posición del 10%. Consecuencialmente, lo que hayan dicho los técnicos en un tecnicismo de los compañeros de la CUT no significaba la propuesta de la CUT. La CUT finalmente
formaliza su propuesta en mesa en el 12%. Diógenes, Es que quizá en eso nos diferenciamos de los empresarios que cogen mecánicamente la inflación y la productividad y dicen ese es el salario mínimo. Eso no es incremento. Eso es lo que nos hacen los técnicos, lo que se diría, esa es la fórmula de lo que es actualizar. El incremento es lo que nosotros, los factores adicionales, para en el caso de nosotros lo que llegar a una realmente cifra cambia al las 12. condiciones Correcto. de vida de los trabajadores, si entiendo bien. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Por el bien de Colombia, que les vaya bien. Eso esperamos. Ojalá mínimo el 10 y si llega el 12, bienvenido. Bueno, no va a llegar el 12 porque usted ya puso el 10. Hasta mañana, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos,